Hola mis niños, ¿cómo están? Vamos a dar inicio al segundo video tutorial. Es una pequeña línea de tiempo que vamos a hacer acerca de la evolución de la literatura como para finalizar los temas del segundo periodo. Entonces vamos a hacer un pequeño camino sobre los aportes más importantes que ha habido en la literatura a nivel universal. Y esto desde la época de los griegos. Primero debemos conocer lo que es el concepto de literatura. Para los latinos, es decir, para los romanos de la época antigua, la literatura era aquel arte o aquella forma de manifestar mejor la belleza a través de la escritura. Eso era la literatura para los latinos. Era la forma de manifestar todo lo bello a través de la escritura. Posteriormente el concepto va a cambiar y va a variar mucho. ¿Por qué? Porque siempre que haya un cambio de pensamiento va a haber un cambio de conceptos a nivel universal. El concepto de literatura va a cambiar y va a empezar a definirse muchas otras cosas. La literatura no toma lo que es la literatura de transmisión oral, pese a que esta fue la primera forma literaria que se conoce. La transmisión oral es enseñar a través de la palabra, porque en la época antigua la gente no sabía escribir, las personas no sabían escribir ni leer y todo se transmitía de forma oral. Pero por la época de Aristóteles, por allá siglo IV antes de Cristo, Aristóteles dice que la literatura es el arte de la palabra. ¿Por qué el arte? Porque él considera que la literatura hace parte de las artes del ser humano. ¿Cuáles son las artes del ser humano? La filosofía, la pintura, la música, etcétera. En este caso, el arte de la palabra va a ser la literatura, porque a través de la palabra se pueden contar grandiosas historias. Historias como las que ya conocemos, que fueron las antiguas, como la Ilíada y la Odisea. Fue el primer momento donde la literatura tuvo protagonismo, a través de las epopeyas, a través del género épico, a través de las teogonías, las cosmogonías y las bucólicas. Posteriormente, en la Edad Media, encontramos la transmisión oral nuevamente como un recurso para enseñar una nueva lengua. ¿Cuál es esa nueva lengua? El español. En la Edad Media el español se consolidó. ¿Se consolidó por medio de quién? De España. ¿A través de qué? De los cantares de gesta. Esto también lo habíamos mencionado un poco. Los cantares de gesta cuentan las historias de caballeros que defienden sus tierras y que defienden la religión católica, que era el centro de todas las cosas en ese momento. Dios es el centro de todas las cosas. ¿Quiénes hacían esto? Los juglares y los trovadores. Eran los que se encargaban de enseñar la lengua castellana. Posteriormente aparecen autores como Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y Francesco Petrarca, que son italianos, que pertenecen a finales de la Edad Media y que escriben tres libros muy importantes como la Divina Comedia, que al final van a dar el inicio de una nueva época que se llama la época del Renacimiento. ¿Por qué le dicen la época del Renacimiento? Porque descubren América y es un renacer en la economía de los españoles y en la economía de Europa. Sin embargo, le dicen más Renacimiento porque Dios deja de ser el centro de todas las cosas y el hombre se convierte en el centro de todas las cosas. Nace el antropocentrismo y el humanismo. Todo gira en torno a Dios, en torno al hombre. Y como todo gira en torno al hombre, empieza a haber cambios en la ciencia, en la tecnología y empieza a haber un nuevo mundo. Los autores importantes de la literatura renacentista en España son Miguel de Cervantes, que es el escritor de Don Quijote de la Mancha, el libro más importante de la lengua castellana. Y acá en esta lista, que también son españoles, resalto a Pedro Calderón de la Barca y a Garcilaso de la Vega y a Lope de Vega. Esos tres autores son importantes en España con Miguel de Cervantes. Por otro lado encontramos a Leonardo da Vinci, que es italiano, fue el que pintó la Mona Lisa y el que hizo el hombre Vitruvio.
Nicolás Maquiavelo, que es el que habla del fin justifica los medios, Erasmo de Rotterdam, que es otro escritor importante, William Shakespeare, que es el autor de Romeo y Julieta y de Hamlet, de Macbeth, de muchos libros importantes, y Christopher Marlowe, que es predecesor de William Shakespeare. Estos dos son ingleses y este señor que está acá es francés. Posteriormente aparece un movimiento que se llama el barroco, que es una época donde están estos señores que encontramos acá y que se caracteriza por hablar de la muerte, hablar de la melancolía, de los sueños y utilizar todas las figuras literarias como la exageración o la hipérbole, las comparaciones o el símil y las metáforas. Los padres del barroco son Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, estos tres españoles, y Calderón de la Barca, también español. Los cuatro son españoles. Posteriormente aparece un movimiento que se llama el siglo de las luces. Ya estamos por allá en la época del siglo XVII. El siglo de las luces también se conoce como la ilustración en la filosofía. En el español o en la literatura se conoce como el neoclasicismo, la literatura neoclásica. ¿De qué se trata la literatura neoclásica? De utilizar la lógica y la razón para dominar las emociones. Es decir, la razón predomina sobre las emociones. Acá ni los sentimientos, ni la melancolía, ni la muerte, ni la soledad tienen cabida. Todo se trabaja por medio de la razón. Se empieza a hablar acerca del concepto de libertad, de igualdad. El hombre, como ya piensa por sí solo y piensa con la razón, no con las emociones, se da cuenta de que debe ser libre y que todo tiene que ser igual en la humanidad. Y gracias a esto se empiezan a gestar movimientos como la Revolución Francesa de la mano de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, por parte de la literatura nace un movimiento que se llama romanticismo, que se supone que se opone al neoclasicismo. ¿Por qué? Porque en el neoclasicismo ya hablábamos con la razón, pero el romanticismo se concentra en la exaltación del yo, en los sentimientos nuevamente y en la subjetividad en la literatura. Sin embargo, el concepto de libertad, de justicia, rebeldía y la defensa de los derechos humanos sigue en pie. Pero en la literatura retrocedemos nuevamente y ya no hablamos de la razón y del objetivo, sino de los sentimientos, de lo subjetivo y de la exaltación del yo. En Francia se escribió un libro muy importante que se llama Los Miserables, lo escribió Víctor Hugo. Este describe la realidad que viven los pueblos en la época de la Revolución Francesa. Mientras que en Francia sucedía eso, en Latinoamérica, este señor que está acá, Gustavo Adolfo Bécquer, trajo el pensamiento romántico y autores colombianos como Jorge Isaac y Rafael Pombo adoptaron ese pensamiento. El alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada. Es un pensamiento demasiado romántico. Todo va a tener relación con la naturaleza y la belleza de la mujer. El libro más importante de romanticismo lo escribió este señor que está acá, Jorge Isaac, y tenemos la dicha y la fortuna de decir que Jorge Isaac es colombiano y Rafael Pombo también es importante. Simplemente que Rafael Pombo se centró en las fábulas de Esopo, que son las que cuentan la realidad de la sociedad del siglo XVIII en Latinoamérica. Ustedes leen Renacuajo Paseador o leen La Pobre Viejecita y piensan que, o Simón el Bobito, y piensan que son historias que son infantiles, pero no, tienen un trasfondo. ¿El trasfondo cuál es? La realidad social. Precisamente cuando hablamos de realidad encontramos otros dos movimientos que son el realismo y el naturalismo. Ambos describen las realidades sociales de la época del siglo XIX. El realismo se centra en describir la realidad de la clase social alta, la burguesía, y el naturalismo, la clase social baja, los pobres. En el realismo el ser humano puede cambiar su realidad. En el naturalismo simplemente describe los problemas de la humanidad de la época. En el siglo XX aparece este movimiento que se llama el modernismo. Este fue el primer movimiento literario de América. ¿De qué se encarga el modernismo? Lo creó este señor que se llama Rubén Darío. Rubén Darío tenía un lema que era el arte por el arte, es decir, crear belleza sin otra intención que describir la belleza.
se expresan todos los sentimientos íntimos y se opone al realismo. Eso es lo que hace el modernismo, una oposición al realismo. Ya no se describen los problemas, sino que se expresan los sentimientos íntimos. Y después del modernismo, a mitades del siglo XX, aparecen las vanguardias que vienen de Europa. El vanguardismo son todos esos movimientos anarquistas, esos movimientos que están en contra del sistema y que hacen una protesta a través del arte, a través de la literatura, a través de la pintura y la música, y que van en contra de los sistemas que están instaurados en el mundo. El vanguardismo. El autor más importante de las vanguardias se llama Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es el que le da la base a los creadores del boom latinoamericano, que son los que estamos viendo acá, que son los autores más importantes de la literatura latinoamericana. Aquí encontramos en este boom latinoamericano Gabriel García Márquez, colombiano, escribió 100 años de soledad, con esto ganó un Nobel de literatura. Mario Vargas Llosa, peruano, escribió La ciudad de los perros, también ganó un Nobel de literatura. Julio Cortázar, argentino, escribió Rayuela, una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana, también ganó un Nobel. Carlos Fuente, mexicano, escribió este libro que se llama Aura, también ganó Nobel de literatura. Estos son los padres del boom latinoamericano. Sin embargo, hay otros muy importantes como Juan Rulfo, que escribió Pedro Páramo, por ejemplo, El señor presidente, que lo escribió Miguel Ángel Asturias, y así vamos a encontrar muchos autores del boom latinoamericano. Esta fue la línea de tiempo de la literatura latinoamericana, de la literatura universal. Así fue que evolucionó la literatura. Espero que esté claro lo que es el concepto de literatura. Desafortunadamente por tiempo no podemos extendernos más, pero yo les voy a dejar material de apoyo para complementar, y cualquier cosa, cualquier duda o cualquier pregunta que tengan acerca del tema, me la hacen saber, por favor. Un abrazo, chicos, los quiero mucho, espero que les haya servido este video y espero que se apoyen en el material que les voy a subir, y cualquier duda ya saben que tengan, por favor me la hacen saber. Un abrazo.